Hola amigos y amigas, buenas noches. Hoy lunes 12 de septiembre del 2022 vamos a presentar el siguiente tema. Paralización de obras públicas. Cuando se habla de gestión pública, muchos ciudadanos verifican que no se cumple al 100% con la ejecución de obras. Muchas se paralizan por diferentes motivos, lo que genera gastos para las entidades públicas en los tres niveles: el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales. Los vecinos se sienten incómodos porque pusieron la primera piedra, muy contentos, felices, y luego se dan con la sorpresa que esa obra no avanza, no se ejecuta. Llega la temporada de lluvias, empiezan las dificultades mayores a los que existen, ¿no?, en los lugares donde se vienen ejecutando los asfaltados, los pavimentados, etc. La Contraloría General de la República hizo un informe pormenorizado de lo que está ocurriendo en el sector público. Existen 2.364 obras públicas paralizadas a nivel nacional. Esto implica un gasto de 29.000 millones de soles. Fíjense, 29.000 millones de soles que ya han sido transferidos a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales. De este monto, solo queda 6.000 millones de soles de saldo. ¿Cuánto gastaron? Gastaron 23.000 millones de soles. Y eso en realidad es un escándalo a nivel nacional. Muchas veces dicen que el gobierno nacional es el que no tiene competencia, hay corrupción. Sin embargo, si realizamos una investigación, concluimos que la corrupción se da en todos los niveles. Y la prueba de ello es que existen que las obras públicas estén paralizadas. ¿Y qué es lo que ha propuesto el gobierno? El año 2019 se publicó el decreto de urgencia 08-2019 que ha establecido los lineamientos para reactivar estas obras paralizadas. Sin embargo, no se ha logrado superar a pesar de la existencia de esta norma. Y eso en realidad preocupa demasiado, ¿no? Vamos a continuar con las estadísticas, ¿no? ¿Qué sucede? Como les decía, ¿no?, a nivel nacional existen 2.346 obras que han sido paralizadas, con una inversión de 29.732 millones de soles, eso según la Contraloría, al 30 de junio del 2022. Posterior a eso no hubo otra información actualizada. Bueno, pues no es mucho el tiempo, ¿no? Son 2 meses, que junio, julio, agosto, más de 2 meses, ¿no? ¿Y qué es lo que se está requiriendo? O sea, hay un saldo de 6.000 millones de soles. Según este estudio que ha realizado la Contraloría General de la República, se requiere 14.000 millones de soles. ¿Cómo es la estadística en estas paralizaciones de obras? O sea, ¿cuál es la cantidad de obras que se han paralizado? Por ejemplo, antes de eso vamos a decir cuáles son las causas, ¿no?, de esta paralización de obras. Muchos dicen que
que es por falta de liquidez, ¿no? Es decir, no existen los recursos financieros. Como consecuencia de esa causa se han paralizado 611 obras, que representa el 27.2%. En otros casos se ha dado el incumplimiento del contrato en 314 obras, que representa el 12.2%. Otros atribuyen la paralización de obras a eventos climáticos. En este caso se han paralizado 245 obras, que representa el 14.9%. En otros casos mencionan que se debe a las discrepancias porque han sido sometidas a arbitrajes. Esto representa 117 obras, es decir, el 4.3%, y existen otros motivos para la paralización de obras, ¿no? Nosotros como ciudadanos esperamos que las próximas autoridades, porque ya falta poco, ya estamos 12 de septiembre, falta 20 días para el día 2 de octubre, fecha en que se llevará adelante las elecciones municipales y regionales, que tendrán como objetivo elegir gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales, distritales, regidores provinciales, distritales. Y todas estas autoridades deben saber, al momento de llegar a la gestión pública, con exactitud, cuál es el estado en el que están encontrando las obras, ¿no? Para eso ya ellos deben analizar, investigar. Ahora pues hay acceso a toda la información pública a través de los portales, en este caso específico de la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces se tiene que revisar minuciosamente para saber exactamente cuántas obras paralizadas existen y qué se debe hacer desde el primer día. Así que esa tarea ya está vigente para todos los candidatos. Y cuando ya lleguen a ser autoridades electas, es decir, ¿eso cuándo se sabe? Se sabe ya pues el día domingo 2 de octubre por la tarde, ¿no? A partir de las 5 o 6 de la tarde ya se sabe quiénes son las probables autoridades, ¿no? Entonces, 2 de octubre, ya desde el día siguiente tienen que estar investigando, revisando cuáles son las obras que se han paralizado. ¿Para qué? Para reactivarlas. Y eso, lógicamente, que va a beneficiar a toda la población. Se va a tener mejores infraestructuras públicas en transportes, vivienda, construcción, saneamiento, agricultura, educación, salud. Todo eso es importante para la ciudadanía. Estos recursos deben ser debidamente distribuidos. Ya no debe repetirse lo que viene sucediendo gestión tras gestión, que se paralizan obras por diferentes motivos. Eso no se debe permitir, ¿no? Según este informe de la Contraloría General de la República, en los lugares donde se han dado gran cantidad de paralización de obras son en el Cusco. Ahí están 412 obras que tienen una inversión de 2.782 millones de soles. Le sigue Puno. Tiene 266 obras con una inversión de 1.413 millones de soles. Lima, 157 obras por 2.635 millones de soles. Ahora, los montos mayores de inversión, ¿dónde están? Corresponde a La Libertad, 4.684 millones en 83 obras paralizadas. Eso quiere decir que estas obras son de gran envergadura, son muy grandes, por eso requieren esta inversión, ¿no? De 4.664 millones
para 83 obras, ¿no? Arequipa tiene 94 obras que tienen una inversión de 3.111 millones de soles. Y Cusco tiene 412 obras por el monto de 2.782 millones de soles. Mira, estamos hablando de miles de millones de soles. En cuanto se refiere a niveles de gobierno, como es, el mayor número de obras paralizadas pertenecen a las municipalidades. 1.704 municipalidades están involucrados en este tema. Y esto representa una inversión de 6.983 millones de soles. En cuanto se refiere al gobierno nacional, porque el gobierno nacional también ejecuta obras de manera directa, ¿no? Ellos tienen 368 proyectos paralizados por más de 9.893 millones de soles. A nivel de las entidades de los gobiernos regionales existen 274 inversiones paralizadas que tiene una inversión de 12.854 millones de soles. Ahora, en cuanto se refiere a la modalidad de ejecución, muchos dicen, ¿no? Algunos candidatos dicen, nosotros vamos a hacer obras por administración directa, eso es más efectivo, con eso no va a haber paralización de obras, etcétera, ¿no? Sin embargo, eso no es cierto, ¿no? Porque según las estadísticas que tiene la Contraloría General de la República, es que de las 2.346 obras paralizadas en todo el país, 1.301 fueron ejecutadas bajo la modalidad de administración directa. ¿Ve? ¿Cómo es la administración directa? Es cuando la entidad ejecuta con su personal, con su maquinaria, con sus recursos la obra, ¿no? No lo somete a un proceso de selección, a un contrato, ¿no? Miren, en esos casos, por administración directa, existen 1.301 obras paralizadas. ¿Y cuánto es el costo de esas 1.301 obras por administración directa? Es 3.584 millones de soles. Eso es lo que más existe en los gobiernos locales, quienes tienen 1.172 proyectos paralizados por más de 2.125 millones de soles. Otras modalidades, ya hemos hablado de la administración directa, ¿no? Es decir, cuando la entidad ejecuta con sus recursos directamente la obra. Ahora, la otra modalidad es por contrato, ¿no? En este caso, existen 977 obras paralizadas por 20.000 millones de soles. Es fuertísimo. Y también por los famosos núcleos ejecutores. Hay núcleos ejecutores, muchos dicen, bueno, ni administración directa ni contrato, que sean núcleos ejecutores. La población se organiza y ejecuta la obra, pero en ese caso también existen 59 proyectos que ascienden a un monto de 75 millones de soles. Como les decía, con el decreto de urgencia 08-2019 y decreto legislativo 1486, se ha establecido la reactivación de obras, ¿no? Sin embargo, esta no es del todo satisfactorio, es lenta, pero tenemos la firme esperanza de que pronto se supere esta situación para el bienestar de toda la ciudadanía, ¿no? Ahora, si hablamos de la región Junín, ¿cuántas obras se han paralizado en el departamento de Junín, ¿no? En el departamento de Junín tenemos 77 obras paralizadas que tienen un perjuicio económico de 12 millones de soles, ¿no? Entonces, eso también está preocupante. Eso es en perjuicio. Ahora, las inversiones, ¿cuánto es? Hay como 15 proyectos que se han paralizado, cuyo monto de inversión supera los 500 millones de soles. Son 500 millones de soles. Ahora, ¿qué sucede? De las 77 obras paralizadas en Junín,
cuya inversión asciende a 844 millones de soles, se encuentran bajo el manejo del gobierno regional de Junín, que está encabezando Fernando Orihuela, ¿no? Entonces, el monto actualizado, ¿cuánto es? Es de 540.390.000. Eso es según la información que ha dado el gerente de la Contraloría General de la República de Junín, ¿no? Recordemos que la Contraloría funciona a nivel nacional, cada departamento tiene su sede y ellos son los que realizan las acciones de control en su jurisdicción, ¿no? Para detectar, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido en este caso es que todas las sedes han remitido sus reportes a la sede central de la Contraloría General de la República y sumado todo llega pues a las 2.354 obras paralizadas, ¿no? ¿Qué obras se han paralizado en Junín, ¿no? Tenemos en transporte, vivienda, salud, agricultura, educación, energía y minas, ¿no? Por ejemplo, tenemos mejoramiento de canales de irrigación del río de Mantaro, que se han paralizado, construcción de embalses por Alumbracocha y Yanacocha. Yanacocha es un proyecto de hace años, quiere avanzar, se paralizan, bueno. Eso es, y también hay mejoramiento de trochas carrozables, por ejemplo en Satipo. Tenemos la creación del puente San Fernando sobre el río Chulcas. No hay avance, no hay nada. Y esa obra está valorizada en 18 millones, ¿no? Sucede lo mismo con el agua potable en el distrito de Panguá, ¿no? Distrito de Panguá, un distrito que tiene más de 26.000 habitantes, fíjense que no tiene saneamiento, no tiene pistas y veredas, a pesar que le han transferido recursos, en esos casos las autoridades no se han comportado bien, hasta ahora no han solucionado. En dicho distrito tenemos el Hospital San Martín de Pangoa, el alcantarillado sanitario, como les decía, y nada, ¿no? También tenemos el Hospital de Putumayo, que también está paralizado. Ahora, aquí cerca, por Huancayo, ¿qué tenemos? El Hospital El Carmen. No avanza como debe ser, siendo un proyecto muy importante para la salud, ¿no? ¿A cuánto creció Huancayo? Huancayo ha crecido grandemente, ¿no? ¿Hay inversiones? Sí hay inversiones. ¿Hay transferencias? Claro que sí. Pero las obras no se ejecutan como corresponde, ¿no? Como les decía, cuán hermoso sería que ya estaría listo el Hospital El Carmen, ¿no? Lamentablemente no, porque no existe el avance, no existe la capacidad, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando a nivel nacional. Ningún departamento se salva de estas paralizaciones de obras. Fíjense que a nivel nacional la Contraloría General de la República ha hecho todo un trabajo, ¿no? Son más de 640 acciones de control posterior a las obras y proyectos a cargo de los gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Ojalá que se supere esta situación ya con las próximas autoridades, porque como les decía, ya las autoridades están de salida. El 2 de octubre sabremos quiénes son las nuevas autoridades, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, y si el candidato supera, uno de los candidatos supera el 30%, bueno, pues ya no habrá segunda vuelta, ¿no? Y si no supera el 30%, habrá una segunda vuelta que se llevará adelante en el mes de noviembre, ¿no? Entonces, como les decía en la introducción de esta exposición, en enero ya deben conocer exactamente
cuáles son los presupuestos que tienen, qué obras están paralizadas y qué es lo que se debe hacer, ¿no? Bueno, hemos dado a conocer las estadísticas, las cifras, los montos de perjuicio que existe por esta paralización de obras, ¿no? Ahora, ¿cuál debe ser la solución? La solución es que se debe profesionalizar la gestión pública. ¿Eso qué quiere decir, no? Cuando un alcalde provincial o distrital llegue al gobierno, es elegido, debe tener profesionales de alta competencia, de mucha experiencia, sin antecedentes negativos. ¿Para qué? Para arrancar con la ejecución de obras, ¿no? Lógicamente, previo análisis para darse la solución, ¿no? Y en los casos de obras que recién se va a empezar de cero, bueno, pues en ese caso ya pues cuando existen profesionales que estén debidamente capacitados, experimentados, no va a existir esta paralización de obras y la obra se ejecutará en los plazos previstos con los presupuestos asignados. Otra solución que se tiene que dar en el caso de la paralización de obras, ¿cuál es? Es que los expedientes técnicos deben estar elaborados estrictamente con todos los estándares que establece las normas. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para que no exista dificultades en el futuro. Cuando existe un expediente técnico bien elaborado, ya no va a existir las paralizaciones de obras, ya no va a existir los adicionales de obras, ya no. Exacto, tengo este expediente bien elaborado. Exacto, voy a ejecutar. Pero si tengo un expediente técnico mal elaborado, ¿qué va a pasar? Va a haber deficiencias y por más que tenga la voluntad, no se va a poder ejecutar la obra. ¿Y quién se va a perjudicar? Va a ser la población que ha luchado por un canal de riego, por un saneamiento, por mejoramiento en el agua potable, por pistas y veredas, por hospitales, etc., ¿no? Entonces, eso es muy importante. En el caso de obras de gran envergadura, bueno, pues la idea que podría solucionar esto es el convenio de gobierno a gobierno. ¿Qué estados a nivel nacional son los más importantes en la ejecución de obras? Tenemos Alemania, Japón, Francia. Ellos podrían solucionar estas obras de gran envergadura para ya de una vez ejecutarlas, ¿no? Y si va a haber obras nuevas que son de gran envergadura, que van a superar los 200, 300 millones de soles de inversión, yo considero que se debe hacer estos convenios de gobierno a gobierno. De modo que estas obras no se van a paralizar y la población estará contenta de tener autoridades competentes, ¿no? Porque si no, se va a repetir lo mismo y la población sigue desilusionada. Muchos opinan, ¿no? Bueno, pues lo mismo de siempre. Yo ya no confío en los candidatos, no confío en las futuras autoridades. Eso es lo que dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque año tras año se da esta situación de la paralización de obras, ¿no? Y ojalá pues que en estos casos que ha detectado la Contraloría General de la República se proceda con todo el peso de la ley. Los procedimientos administrativos disciplinarios para inhabilitar a esos funcionarios culpables, las demandas de indemnización por daños y perjuicios para recuperar los perjuicios que se les ha causado a las entidades y por supuesto también los procesos penales, ¿no? Ahí se va a denunciar por colusión que ha existido seguramente entre las empresas ejecutoras de las obras y
los funcionarios, ¿no? Para causar perjuicio al Estado, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Qué nos dice nuestro amigo David Torres Adrián? Como dice el candidato, bueno, pues, no existe voluntad política para que simplemente el servir, ¿no? Bueno, recordemos que el servir ya se ha creado hace muchos años, ¿no? Con el decreto legislativo 1023. Muchas instituciones públicas ya han implementado la ley del servicio civil, pero no existe esa decisión en el caso de los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Si se implementa servir, si se da esa posibilidad de solucionar. ¿Por qué? Porque, ¿qué te dice la ley 30.057? Que se fomenta la competencia, ¿no? Ya no es como actualmente, ¿no? Ya, bueno, pues existen trabajadores, ya ganaron estabilidad, no les importa nada. En cambio, si se implementa, va a haber constantes capacitaciones, evaluaciones. Si va a haber incremento de remuneraciones, va a ser en base al cumplimiento de metas, a los logros que se realicen, ¿no? Y si no, simplemente no hay incremento de remuneraciones, ¿no? Entonces, considero que es importante que se implemente la ley del servicio civil, pero en esto también tiene que darse la decisión del Congreso de la República mediante la aprobación de una ley ya que exija de una vez que se implemente la ley del servicio civil, lógicamente condicionando a los 3 niveles de gobierno y también dándole las facilidades, ¿no? Porque también hay casos de municipalidades pequeñas que no tienen los suficientes recursos y es imposible que se implemente esta ley del servicio civil, ¿no? Ahí también debemos ser claros, por lo que se requiere unas modificaciones para estar bien. Esas son las posibles soluciones desde mi punto de vista. Lógicamente que hay muchísimas alternativas que se pueden poner en práctica para ya desterrar estas paralizaciones de obras que mucho daño hacen a nuestro querido Perú. Muy bien, estimados amigos y amigas, como siempre, un gusto de estar con ustedes compartiendo conocimientos de gestión pública. Como siempre, les recuerdo que mi número de WhatsApp es el 964-93-3047 para que puedan ustedes darme las sugerencias qué temas tocamos en las próximas exposiciones. Todo lo que es gestión pública, gestión municipal y también temas de derecho constitucional, temas de derecho electoral. Nosotros estamos llanos a compartir nuestros conocimientos, como siempre lo hacemos todos los lunes a las 8:30 de la noche. Gracias, amigo, por su sintonía. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 8:30 de la noche. Un abrazo para todos ustedes. Gracias.